Todo comenzó hace unos años, cuando trabajaba como repartidor de bebidas para una empresa de distribución. Era un trabajo monótono, pero a veces se presentaban situaciones extrañas. Recuerdo un día, como si fuera ayer, cuando recibí una orden muy peculiar. La fábrica de Fanta, que se encontraba a las afueras de la ciudad, había realizado un pedido urgente. No era normal que pidieran tantas cajas de botellas, y mucho menos a una hora tan tarde. Sin embargo, el trabajo tenía que hacerse, así que me dirigí hacia allí. La fábrica siempre había tenido un aire algo misterioso. Su estructura era grande y robusta, pero su apariencia anticuada, con las ventanas cubiertas de polvo y las puertas siempre cerradas, le otorgaba una atmósfera extraña. Muchos en la ciudad decían que algo no estaba bien con ese lugar, pero nunca se habían atrevido a hablar demasiado al respecto. Llegué al estacionamiento y vi que no había un alma. Las luces de la fábrica estaban apagadas, pero las puertas estaban entreabiertas, como si me estuvieran invitando a entrar. Decidí no perder tiempo y hacer la entrega lo más rápido posible. Sin embargo, al entrar, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La fábrica estaba vacía, pero algo estaba mal. El aire estaba denso y cargado, como si algo invisible flotara en el ambiente. Recorrí varios pasillos, buscando la oficina o el área de recepción, pero la fábrica parecía más grande por dentro de lo que imaginaba. Cada paso que daba resonaba de manera extraña, como si algo me estuviera observando. Las paredes estaban cubiertas de manchas anaranjadas, como si el color de la bebida hubiera impregnado el lugar con el paso del tiempo. A medida que avanzaba, escuchaba ruidos extraños, como susurros lejanos, pero no podía identificar de dónde provenían. Finalmente, llegué a una gran sala donde se almacenaban toneladas de botellas. Las estanterías estaban llenas de cajas apiladas, pero había algo peculiar en ellas. Algunas de las botellas de Fanta no tenían etiquetas, y otras parecían estar moviendo algo dentro, como si no fueran simplemente bebidas, sino algo mucho más extraño. En una esquina de la sala, vi una máquina enorme, aparentemente antigua, con tubos que conectaban cada parte de la fábrica. Decidí investigar más a fondo. Mientras caminaba, el ambiente se volvía cada vez más pesado, más opresivo. De repente, escuché un ruido proveniente de una de las máquinas. Me acerqué lentamente y observé cómo un líquido naranja comenzaba a brotar de una de las válvulas de la máquina. Al principio, pensé que era Fanta normal, pero al acercarme, me di cuenta de que el líquido no era como cualquier bebida que había probado. Su color era más oscuro, y parecía más espeso. De repente, la máquina comenzó a sonar, y la luz de la sala se apagó por un segundo. En la penumbra, pude ver algo moverse en la oscuridad, una figura deformada, alargada, con el rostro cubierto por lo que parecía ser una máscara hecha de las mismas burbujas de la bebida. La figura comenzó a acercarse lentamente hacia mí, arrastrando algo pesado por el suelo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y me di cuenta de que lo que había frente a mí no era un ser humano. Panicé y traté de retroceder, pero me di cuenta de que las salidas estaban cerradas, bloqueadas por una fuerza invisible. Los susurros se hicieron más intensos y más cercanos. En ese momento, comprendí que no estaba solo. La fábrica de Fanta no solo producía bebidas. Había algo más oscuro, algo que se alimentaba de las almas de aquellos que osaban entrar. Las botellas, el líquido, las máquinas, todo formaba parte de un ciclo infernal. La figura se acercó aún más, y pude ver que su rostro, deformado por la bebida, sonrió de una manera espeluznante. Su voz era un susurro bajo, pero sus palabras llegaron a mis oídos con claridad. Nunca deberías haber entrado aquí. Desesperado, comencé a correr por los pasillos, buscando cualquier salida, cualquier escape. Pero cada puerta que abría me conducía a un lugar más oscuro, a una parte de la fábrica que nunca había visto antes. Vi a otras personas, atrapadas, con los rostros distorsionados por una mezcla de miedo y desesperación, como si estuvieran atrapadas en una bebida viva, consumiéndolos lentamente. Finalmente, logré salir por una de las ventanas traseras. Caí al suelo, exhausto y aterrorizado. Miré hacia atrás, y la fábrica ya no estaba allí. Solo había un campo vacío y oscuro donde antes se encontraba el edificio.
No podía entender lo que había sucedido, pero sabía una cosa con certeza. Lo que había experimentado dentro de esa fábrica no era algo natural. Algo oscuro y malévolo había estado allí, esperando a ser liberado. Desde esa noche, cada vez que veo una botella de Fanta, siento un escalofrío recorrer mi espalda. La etiqueta que alguna vez consideré familiar ahora parece un recordatorio de lo que vi, de lo que se esconde tras el refresco. Cada burbuja que sube a la superficie de la bebida parece un susurro lejano, y la imagen de esa figura deformada nunca deja de perseguirme. Nunca, bajo ninguna circunstancia, te acerques a la fábrica de Fanta. Si alguna vez encuentras una entrada oculta, si alguna vez ves esas puertas entreabiertas, recuerda. Lo que se esconde dentro no es solo una bebida. Es algo mucho más antiguo, más oscuro, que está esperando a ser liberado. Y una vez que entras, ya no hay vuelta atrás. Hace unos años, trabajaba como repartidor en una pequeña tienda de bebidas. Estaba acostumbrado a recibir todo tipo de pedidos, pero uno en particular, aquel día, cambiaría mi vida para siempre. Era un martes frío, a mediados de octubre, cuando me tocó hacer una entrega a un pueblo alejado, un lugar tan apartado que ni siquiera aparecía en los mapas modernos. El trayecto me pareció interminable, ya que la carretera se retorcía como una serpiente, rodeada de bosques densos y oscuros. En el camino, solo veía casas dispersas, todas viejas y desmoronadas. La sensación de aislamiento era extraña, como si el tiempo en ese lugar se hubiera detenido. Finalmente, llegué a mi destino. Una tienda de conveniencia en una esquina del pueblo. Estaba algo deteriorada, con el letrero de abierto parpadeando débilmente. Al entrar, el aire estaba cargado de un olor a humedad, y la luz era tenue. Había un par de estantes con productos básicos, pero la tienda parecía vacía. Me acerqué al mostrador y vi al dueño, un hombre extraño, de unos 50 años, con el rostro cubierto de cicatrices y los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en años. Su rostro, aunque arrugado, estaba marcado por una sonrisa inquietante, que nunca desaparecía. ¿En qué puedo ayudarte?, le pregunté, un tanto incómodo por su presencia. Te estaba esperando, respondió, su voz rasposa y grave. Quiero algo especial. Algo que nunca se ha visto antes. Me quedé confundido. No era una solicitud común, pero el hombre no parecía tener intenciones maliciosas. Se acercó al mostrador y, con un gesto sutil, me entregó una lista escrita a mano en un pedazo de papel amarillo, arrugado por el paso del tiempo. Necesito todas las variedades de 7-Up, dijo, y por un momento me miró fijamente a los ojos. Todas. La clásica, la de cereza, la de manzana verde, la de lima limón, incluso las ediciones limitadas. Todo debe estar aquí. No entendí del todo la razón detrás de esa solicitud, pero supuse que se trataba de una broma o de algún cliente que quería hacer una fiesta rara. De todas formas, me hice con la lista y me dirigí al depósito para preparar el pedido. En mi camino, me encontré con algunos estantes que mostraban más tipos de 7-Up de los que imaginaba. La tienda, aunque deteriorada, parecía tener una selección bastante extensa. Al principio, pensé que se trataba de un coleccionista excéntrico o un fanático de las bebidas. Sin embargo, algo en el ambiente me incomodaba. Cada vez que tomaba una botella de 7-Up, sentía que el aire se volvía más espeso, como si algo oscuro estuviera por ocurrir. Cuando regresé con todas las botellas, el hombre parecía estar esperando en la misma posición, casi como si no se hubiera movido ni un centímetro desde mi partida. La tienda estaba vacía, sin nadie más alrededor. Me indicó que las dejara en una habitación al fondo, una puerta que nunca antes había notado. Déjalas ahí, dijo sin mirarme, con un tono que no admitía discusión. Me sentí extraño, pero como buen empleado, cumplí con su pedido. Al dejar las botellas en la habitación, el hombre me detuvo. Solo una cosa más, dijo, y su voz sonó más profunda, más temblorosa. Nunca debes beber la mezcla. Nadie debe hacerlo.
Me sentí aún más incómodo, pero me apresuré a salir de la tienda sin preguntar más. El hombre cerró la puerta tras de sí, y el sonido del cerrojo resonó en la quietud del lugar. Esa noche, la curiosidad me consumió. Regresé al pueblo con la intención de investigar un poco más sobre el extraño cliente y la tienda. Pero lo que encontré me heló la sangre. Cuando entré en la tienda de nuevo, la dependienta me miró con los ojos llenos de miedo. No deberías haber ido allí, me susurró. ¿Qué pasó? Le pregunté, preocupado por el tono en su voz. Ese hombre, nadie sabe realmente de dónde vino, pero hace años, cuando el pueblo aún era más grande, alguien intentó lo mismo. Mezcló todas las versiones de 7-Up. No solo era un experimento, era un intento de hacer algo peor. La dependienta me explicó que, según contaban los ancianos, esa mezcla no era simplemente una combinación de sabores. Había algo oscuro en esa bebida, algo que no debía ser creado. Las botellas de 7-Up no solo contenían sabor, sino que guardaban algo más, algo que se había desatado cuando alguien las combinó todas. Se rumoreaba que, en el pasado, el pueblo sufrió una serie de desapariciones extrañas, todos conectados a una leyenda oscura sobre las bebidas carbonatadas. Se decía que cuando todas las versiones de 7-Up se mezclaban, el resultado era una sustancia que tomaba vida propia, una bebida que atraía a aquellos que la probaban, apoderándose de sus cuerpos y mentes. Los que lo hicieron en el pasado, se convirtieron en algo diferente, algo que ya no era humano. Esos hombres y mujeres no desaparecieron, susurró la dependienta. Fueron consumidos por la mezcla. Se volvieron parte de la bebida misma. En ese momento, comprendí que había cometido un error. Corrí hacia la tienda, pero al llegar, encontré las luces apagadas y las puertas cerradas con fuerza. Golpeé la puerta, pero nadie respondió. Decidí entonces dar la vuelta y acercarme a la pequeña habitación que había visto antes. La puerta estaba entreabierta. Entré con cautela, el aire estaba pesado, como si todo estuviera impregnado de algo antiguo, algo olvidado. Las botellas de 7-Up estaban rotas por todo el suelo, pero algo más llamó mi atención. Una sombra moviéndose con lentitud, recorriendo las paredes de la habitación. De repente, escuché una risa. Era baja y profunda, como si proveniera de alguien que no estuviera realmente allí. Miré a mi alrededor, y lo vi. Una figura deforme, con ojos vacíos y una sonrisa demasiado ancha. No era el hombre que me había pedido la mezcla. Era algo más, algo que había tomado su lugar, o que siempre había estado allí. Me di la vuelta y salí corriendo, sin mirar atrás, pero el sonido de las risas me siguió hasta que llegué al final de la calle. Esa noche, la tienda permaneció cerrada, y al día siguiente ya no había rastro del hombre ni de la tienda. El pueblo se desvaneció de los mapas, como si nunca hubiera existido. Los que quedaron en el pueblo desaparecieron, uno por uno, y nadie volvió a escuchar hablar de esa mezcla prohibida de 7-Up. Si alguna vez encuentras una tienda en un lugar apartado y un hombre extraño te pide que mezcles todos los sabores de 7-Up, no lo hagas. Recuerda lo que sucedió aquella vez. Algunas mezclas no deben ser nunca probadas. Todo comenzó en una calurosa tarde de verano, cuando me encontraba trabajando en una tienda de conveniencia en un barrio tranquilo. Como empleado, mi jornada era rutinaria. Ponía bebidas en las estanterías, recogía los pedidos y conversaba con los pocos clientes que llegaban. La tienda no solía recibir mucha gente, excepto en los días calurosos, cuando la gente se lanzaba a comprar algo frío para calmarse. Era uno de esos días y, mientras reorganizaba las estanterías de refrescos, algo me llamó la atención. Entre las cajas de spray que siempre teníamos en stock, encontré una caja diferente. Estaba más nueva que las demás, con un diseño brillante que nunca había visto antes. La etiqueta de las botellas era inusualmente elegante.
El verde característico de spray, pero con detalles dorados que parecían resplandecer a la luz. Sobre la caja, una pequeña etiqueta decía: edición limitada. Spray, solo una vez, nunca más. Curioso, decidí abrirla para poner las botellas en el refrigerador. Cuando la saqué, noté algo extraño en ellas. Las botellas no tenían el mismo peso que las tradicionales de spray. No eran ligeras, sino que sentían pesadas, como si estuvieran llenas de algo más que soda. Pensé que tal vez la fábrica había cambiado el diseño, o tal vez eran una edición más cara, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Cuando las colocamos en los estantes, algo sucedió que me dejó inquieto. Todos los clientes que llegaron esa tarde se dirigían directamente a esas botellas. Aunque nunca había visto un refresco tan atractivo, algo sobre esas botellas parecía atraer a la gente con una fuerza inexplicable. En cuanto tomaban una, no la dejaban, y la bebían con avidez. A pesar de que era mi turno de trabajo y no podía permitir que los clientes se llevaran todo, una parte de mí se sentía extrañamente atraída por las botellas. No estaba dispuesto a beber una, pero la tentación crecía en mi interior. En un momento, un cliente salió y dejó una botella de spray, de la edición limitada en el mostrador sin pagar. Vi la oportunidad perfecta y la tomé. Al abrirla, el sonido de la tapa desatornillándose resonó en el aire. Era diferente, no tenía el mismo chasquido refrescante de otras bebidas, sino un sonido sordo y casi espeluznante. Me serví un vaso y di el primer sorbo. El sabor era tan intenso que me hizo arquear una ceja. Una mezcla entre el spray tradicional, pero con un toque a algo más, algo metálico y amargo, como si hubiera algo que no encajaba. Lo que sentí después fue indescriptible. Primero fue una sensación de euforía, como si estuviera flotando. Mi cuerpo comenzó a temblar ligeramente y mi visión se nubló por un momento. Pero eso no fue lo peor. A medida que avanzaba en la bebida, empecé a escuchar susurros. Pequeñas voces que decían mi nombre, voces extrañas, inhumanas, pero cercanas. Bebe más, decían. No pares, susurraban con una insistencia creciente. No pude detenerme. Sin darme cuenta, me bebí toda la botella, hasta la última gota. Fue entonces cuando las cosas se tornaron realmente oscuras. La tienda se desvaneció a mi alrededor. Las luces parpadearon y el suelo pareció desmoronarse bajo mis pies. Me vi a mí mismo parado en medio de una niebla espesa, sin ningún sentido de dirección. Los susurros se transformaron en gritos, voces distorsionadas de personas que parecían estar atrapadas en algún lugar, pidiendo ayuda. El aire estaba espeso, como si el espacio mismo estuviera deformado. Vi algo moverse entre las sombras. Era una figura, delgada y alta, con una capa de sombras que la cubría por completo. No podía ver su rostro, pero sentía que me observaba con una intensidad que me helaba la sangre. La figura se acercó lentamente y me susurró al oído. ¿Te has atrevido a probarlo? Ahora, eres mío. Un golpe de frío recorrió mi cuerpo y, de repente, desperté. Estaba de vuelta en la tienda. Pero no era la misma tienda. Las luces parpadeaban, y las estanterías parecían moverse solas. Los clientes, que antes se veían normales, ahora tenían una expresión vacía, como si estuvieran atrapados en algún tipo de trance. Sus ojos estaban fijos en las botellas de la edición limitada, bebiéndolas sin cesar. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo había cambiado en mí también. El refresco no solo me había afectado físicamente, sino que también había alterado mi percepción. Podía ver cosas que no estaban allí antes. Sombras oscuras se movían por las paredes, y las botellas de spray brillaban débilmente, como si estuvieran vivas. Un temblor recorrió mi cuerpo mientras las voces comenzaban a hablar de nuevo en mi cabeza. Ya eres parte de nosotros. No hay salida. Intenté dejar la tienda, pero al salir, algo me lo impidió. El aire estaba más denso, casi insoportable, y cuando miré hacia atrás, vi que las puertas se habían transformado en una muralla de sombras, impenetrable. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Solo podía escuchar los murmullos de las personas, atrapadas como yo, consumiendo el refresco sin control. De repente, el dueño de la tienda apareció ante mí, con una sonrisa extraña en su rostro.
Sabías lo que hacías cuando tomaste una botella, ¿verdad? Me dijo, sus ojos vacíos. Esta es la maldición de Spray, la que nunca debió ver la luz. Cada vez que una de estas botellas se abre, el ciclo comienza de nuevo. Aquellos que las beben, nunca pueden escapar. Era la misma voz, la misma sombra que me había hablado antes. La tienda, el refresco, todo era parte de una trampa. Pero ya era demasiado tarde. Los murmullos se convirtieron en gritos. Gritos de personas atrapadas en un limbo, condenadas a beber Spray eternamente. Recuerdo que la última botella de la edición limitada brillaba más intensamente que nunca. No pude evitar mirarla. Era imposible resistirse. Tomé otro sorbo. Y eso fue lo último que supe. Cuando el sol volvió a salir, la tienda de conveniencia seguía allí, con sus estanterías vacías. Los clientes seguían entrando, como si nada hubiera pasado, pero el lugar estaba marcado por una oscuridad que nadie podría ver. Si algún día encuentras una botella de Spray de edición limitada, no la toques. Porque, como yo, es posible que nunca puedas salir. Hace unos años, trabajaba como supervisor de una pequeña tienda de conveniencia en las afueras de una ciudad. La tienda estaba en una zona apartada, sin mucho tráfico, lo que me permitía estar a solas muchas veces con mis pensamientos y mis tareas cotidianas. La gente pasaba rápidamente por el lugar, solo para comprar lo más básico. Pan, cigarrillos, tal vez alguna que otra botella de refresco. La mayoría de los productos que teníamos estaban bien surtidos, pero había algo extraño con nuestra sección de bebidas. Siempre veía que algunas marcas de refrescos se agotaban de manera inusual, como si algo las estuviera absorbiendo, pero nunca pensé que fuera nada fuera de lo común. Un día, cuando estábamos reordenando las estanterías, encontré una caja sellada con cinta negra en la parte trasera del almacén. No tenía etiquetas ni marcas que pudieran identificar su contenido. Era una caja simple, pero algo en mi interior me decía que debía abrirla. Con algo de curiosidad y algo más de temor, la abrí. Lo primero que vi fueron botellas de Pepsi. Sin embargo, algo en ellas me pareció extraño. Eran botellas negras, de vidrio, y tenían una etiqueta que simplemente decía Pepsi, sin ningún logo ni información adicional. La etiqueta, aunque simple, estaba ligeramente desgastada, como si hubiera estado guardada en un lugar húmedo durante mucho tiempo. En el reverso, apenas legible, pude distinguir unas palabras escritas con una tinta roja que parecían un aviso. Prohibido consumir. El sabor podría cambiarlo todo. La caja tenía alrededor de 12 botellas, todas en perfecto estado. No había nada que indicara por qué estaban allí, ni por qué se veían tan fuera de lugar. Decidí preguntar a mi jefe al respecto, pero cuando fui a buscarlo, ya no estaba en la tienda. El lugar estaba desierto, algo que nunca ocurría a esa hora. Pensé que tal vez había ido al baño o al almacén de la tienda principal, pero después de unos minutos, una sensación extraña me invadió. No pude quitarme la sensación de que había algo peligroso en esas botellas, algo que no debía tocar. Esa noche, la tienda se quedó completamente vacía. Decidí darle una oportunidad a la botella. Sabía que era una locura, pero la curiosidad me ganó. Abrí una de las botellas y la vertí en un vaso. El líquido, al principio, parecía normal. Oscuro, burbujeante, como cualquier otra Pepsi. Sin embargo, al primer sorbo, sentí una sensación extraña en la boca. No era un sabor habitual, ni siquiera un sabor nuevo o intrigante. Era como si algo estuviera distorsionando mis sentidos, como si mi lengua no pudiera procesar bien lo que estaba experimentando. El sabor era demasiado dulce, pero con algo metálico, algo agrio y al mismo tiempo amargo. Mi mente comenzó a nublarse, y por un momento, pensé que había bebido algo en mal estado. Pero no era eso. Era mucho peor. Algo dentro de mi cuerpo comenzó a cambiar. La habitación giró a mi alrededor y, de repente, los colores comenzaron a desvanecerse, como si la luz se desintegrara. El aire se volvió denso, pesado, y sentí una presión en el pecho.
No podía respirar con normalidad. Me tambaleé y caí al suelo, pero lo peor estaba por llegar. La botella, que había dejado en la mesa, comenzó a emitir un brillo débil, como si estuviera viva. Mis ojos no podían dejar de mirarla. Sentí que algo me observaba, algo dentro de la bebida, algo que no podía describir con palabras. Era como si no estuviera solo, como si una presencia oscura me estuviera acechando. Unas voces susurraban en mi cabeza, pero no entendía lo que decían. Me levanté rápidamente y traté de salir de la tienda. La puerta, normalmente fácil de abrir, ahora parecía estar bloqueada. Era como si una fuerza invisible la estuviera reteniendo. Miré hacia atrás, y fue entonces cuando vi algo aún más aterrador. Las estanterías de la tienda, en su mayoría vacías, comenzaron a moverse por sí solas, deslizándose hacia mí como si fueran atraídas por algo. Las luces parpadearon, y la sombra de un ser indescriptible se alzó en la esquina de la tienda. Corrí hacia la salida, pero algo me detuvo. En el momento en que intenté abrir la puerta, una figura apareció frente a mí. Era como una sombra, una silueta sin rostro ni forma definida. Solo sentí su presencia, su maldad pura. El ser susurró mi nombre en un idioma que nunca había escuchado, pero sabía que lo que estaba diciendo no era algo que debía oír. Quise gritar, pero mi voz no salía. La figura se acercó y, en un acto reflejo, tomé la botella de Pepsi y la lancé hacia ella. La botella explotó al contacto con la figura, pero lo que sucedió después fue aún más aterrador. De la explosión surgió un líquido negro, que comenzó a cubrir las paredes de la tienda, arrastrando todo a su paso. Los objetos, las estanterías, incluso las luces, comenzaron a ser absorbidos por el líquido oscuro. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies y, antes de que pudiera reaccionar, caía al abismo. Desperté al día siguiente, en el mismo lugar. Mi cuerpo estaba entumecido, pero algo me decía que no estaba a salvo. Salí corriendo de la tienda, pero al mirar hacia atrás, vi que la tienda ya no era la misma. Las paredes estaban cubiertas por un líquido negro, y la puerta, que había estado cerrada, ahora parecía una herida abierta en la realidad misma. Desde ese día, nunca más volví a ver esa tienda, pero algo extraño ocurrió. Cada vez que bebía una Pepsi, algo dentro de mí cambiaba. Podía escuchar susurros, ver sombras extrañas en mi reflejo, sentir una presencia invisible observándome. El sabor prohibido había quedado impregnado en mi ser, y lo peor de todo es que, sin importar cuánto intentara escapar, esa Pepsi, ese sabor maldito, siempre me encontraría. Nunca vuelvas a tocar una botella de Pepsi con una etiqueta extraña. Si lo haces, sabrás que has abierto una puerta hacia algo que no puedes controlar. Y una vez que lo hagas, no habrá forma de regresar. Hace un par de años, acepté un trabajo en una de las plantas de producción de Coca-Cola. No era nada impresionante, solo un empleo temporal para poder mantenerme mientras decidía qué hacer con mi vida. La planta estaba en una zona industrial alejada del centro de la ciudad, un lugar silencioso donde las máquinas nunca dejaban de sonar, día y noche. Lo que no sabía era que, dentro de esa planta, se guardaba un secreto que cambiaría mi vida para siempre. Un ingrediente prohibido, uno que nunca había sido mencionado en ninguna parte, ni en las etiquetas de las botellas, ni en los informes de la empresa. El ingrediente secreto. No es algo que se pueda encontrar en una lista oficial, y mucho menos en las recetas públicas. De hecho, la mayoría de los empleados que trabajaban allí ni siquiera sabían de su existencia. Recuerdo la primera vez que escuché hablar de ello. Estaba en una de las reuniones de turno cuando un compañero, después de un par de cervezas en la sala de descanso, comenzó a contar historias extrañas. Dijo que había trabajado en la planta durante años y que, a pesar de que nunca nadie lo había confirmado oficialmente, había rumores de que Coca-Cola utilizaba un ingrediente especial en algunas de sus bebidas, uno que no estaba en ninguna parte de las fórmulas conocidas.
Nadie le prestó mucha atención, porque parecía una broma, pero esa noche algo extraño sucedió. Era mi turno nocturno. Me asignaron una nueva línea de producción, una parte de la planta que nunca había visitado antes. Era una sección aislada, con máquinas que se veían un poco más antiguas que las del resto de la planta. La mayoría de los trabajadores evitaban esa parte, alegando que no era necesario ir allí. Pero, como estaba empezando, no me dieron muchas opciones, así que fui a esa área a realizar el trabajo que me había asignado. Al principio, todo parecía normal. La maquinaria hacía su trabajo, llenando las botellas con Coca-Cola y sellándolas. Sin embargo, pronto noté algo extraño. Una pequeña caja metálica estaba en una mesa al fondo, con una etiqueta simple que decía ingrediente 10. Pensé que podría ser algún tipo de sabor experimental, como los que a veces Coca-Cola lanza para sus ediciones limitadas. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no debía tocarla. Mi supervisor, un hombre mayor llamado Javier, me vio observar la caja y se acercó rápidamente. No toques eso, me dijo en voz baja, con una expresión seria. Eso no es algo que se deba manejar sin autorización. Pero yo ya había oído los rumores, y la curiosidad me pudo. Pregunté si podía saber qué era el ingrediente X, a lo que respondió con un leve suspiro, como si estuviera recordando algo desagradable. Es algo que nunca debería haber sido introducido en el proceso, dijo Javier, mirándome fijamente. Hace años, se pensó que era una mejora. Un ingrediente que le daría un sabor más profundo. Pero nunca debió ser aprobado. Nadie sabe realmente qué hace, pero quienes lo han probado, no han vuelto a ser los mismos. La conversación fue interrumpida por el sonido de una alarma en la planta. Una señal indicaba que una de las máquinas de la línea se había detenido. Javier suspiró, como si esperara que algo así sucediera. Tienes que seguir el procedimiento, me dijo con tono firme. Solo asegúrate de añadir ese ingrediente al proceso. No te preocupes, todo estará bien, lo hice. Añadí la caja al proceso, siguiendo las instrucciones al pie de la letra, pero algo no estaba bien. Al verter el contenido en una de las mezcladoras, el líquido no era lo que esperaba. Era más espeso, de un color negro profundo, casi como tinta. Al principio, pensé que se trataba de un error en el lote, pero la mezcla siguió fluyendo con normalidad. Poco después, las primeras botellas comenzaron a llenarse y, en cuanto se cerraron, algo cambió en el aire. Era un olor raro, algo dulce pero con un tinte amargo, como si hubiera algo podrido detrás del dulce aroma familiar de la Coca-Cola. Miré a mi alrededor, y vi que los demás trabajadores se ponían incómodos. Algunos comenzaron a toser, otros a mirar hacia atrás nerviosos. Poco después, uno de los trabajadores, Luis, tomó una botella de la línea y decidió probarla. Estaba cerca de mí, así que lo vi claramente. Al abrirla, el gas se liberó con un fuerte sonido, pero no era el típico burbujeo que todos conocemos. Era un sonido diferente, más como un susurro bajo. Luis dio un sorbo, y en ese momento, su rostro se transformó. Sus ojos se agrandaron, la piel le palideció, y una sonrisa espantosa comenzó a dibujarse en su rostro. No estaba sonriendo de felicidad. Era algo macabro. Lo peor vino cuando comenzó a hablar. Su voz, al principio humana, se distorsionó poco a poco hasta volverse irreconocible, como si alguien hubiera alterado su tono con algún efecto extraño. Nadie podía entender lo que decía, pero de sus labios salían palabras incompletas, susurrantes. De repente, Luis cayó al suelo, convulsionando. Su cuerpo parecía retorcerse, y sus ojos nunca dejaron de mirar, fijos, hacia el vacío. La alarma volvió a sonar, esta vez con más urgencia. La planta se volvió un caos. Las máquinas comenzaron a detenerse, y los trabajadores comenzaron a gritar. Algunos corrían hacia la salida, otros intentaban escapar de alguna manera. Yo estaba paralizado, incapaz de moverme, mirando a Luis, que seguía temblando en el suelo mientras su rostro parecía seguir deformándose. Fue entonces cuando sentí una extraña presión en mi pecho, como si algo estuviera acechando detrás de mí, observándome. El supervisor Javier apareció de nuevo, pálido, casi tembloroso. «Cierra las compuertas de seguridad», gritó. «Nada de eso debería haber salido de aquí».
No debiste mezclarlo. Yo no entendía nada, pero seguí sus órdenes. Corrí hacia las compuertas, intentando hacer lo que me pedía. Pero cuando llegué allí, las luces de la planta comenzaron a parpadear. Las paredes parecían moverse, como si algo estuviera alterando el espacio alrededor de nosotros. El aire estaba denso, y el aroma de la Coca-Cola especial se volvió insoportable. Javier comenzó a caminar hacia Luis, quien aún estaba en el suelo, pero lo que vi me dejó helado. Luis ya no estaba ahí. En su lugar, solo quedaba una figura. Una sombra oscura, flotante, con una forma vagamente humana. Era como si el alma de Luis hubiera sido succionada y reemplazada por algo más, algo que no debía existir. Es el ingrediente, gritó Javier. Nunca debió mezclarse. Nadie sabía que lo que contenía no era un sabor, sino algo mucho más oscuro. Entonces, sin previo aviso, Javier giró y comenzó a correr. Yo hice lo mismo. Corro por las escaleras, atravesando la planta con el corazón a 1000 por hora, hasta que finalmente llegué a la puerta principal, que milagrosamente estaba abierta. Me lancé fuera de la planta y caí al suelo, respirando con dificultad. Ese fue el último día que trabajé allí. Hoy, meses después, sigo pensando en lo que sucedió esa noche. Nadie habló del asunto después de la evacuación. Las autoridades cerraron la planta y la empresa se encargó de todo el asunto. Los empleados que estaban presentes en ese turno nocturno, incluidos Javier y Luis, desaparecieron sin dejar rastro. Nadie sabe qué sucedió con ellos. Pero aún no puedo dejar de preguntarme, ¿quién más sabe sobre ese ingrediente décimo? ¿Está en todas las botellas de Coca-Cola? ¿Y por qué el sabor de la Coca-Cola me parece cada vez más extraño, más inquietante? Cada vez que abro una botella, no puedo evitar recordar lo que vi. Y la verdad es que nunca podré beberla de la misma manera otra vez.